No sé si somos nosotros, pero no se escucha. Si me tomas por tu cuenta, nada temeré. En corazón inmaculado yo viviré. Transfórmame, quiero ser tu víctima de amor, Jesús sacerdote, por tu iglesia es mi consagración. Transfórmame, quiero ser tu víctima de amor, Jesús sacerdote, por tu iglesia es mi consagración. Los cielos se abrirán a mi favor. No pediré nada para mí. Ante ti mi familia entregaré. Los que me has confiado acogeré. Hombre obediente al Padre quiero ser, amar como Jesús hasta la cruz, donarme por completo como el santificador, dar mi sí como María en la encarnación. Transfórmame, quiero ser tu víctima de amor, Jesús sacerdote, por tu iglesia es mi consagración. Transfórmame, quiero ser tu víctima de amor, Jesús sacerdote, por tu iglesia es mi consagración. Haz que mis deseos de santificación no se pierdan, sino crezcan más y más. La esencia de mi vida será el sacrificio, mi herencia y mi tesoro, la cruz de Cristo. Transfórmame, quiero ser tu víctima de amor, Jesús sacerdote, por tu iglesia es mi consagración. Amor, dolor, el resumen de tu donación, Jesús sacerdote, tómame y guárdame, Señor, tómame y guárdame,
Buenas tardes a todos los que nos acompañan de manera presencial y a través de nuestra transmisión. Hoy nos unimos como familia con las hermanas de la Vera Cruz, hijas de la Iglesia y misioneras de Jesús, sacerdote, para celebrar los frutos de nuestro padre Edmundo Iturbide, rey Gondau. El 19 de abril de 1924, en la Catedral de Morelia, su tierra natal, recibe la ordenación sacerdotal de manos del excelentísimo señor Leopoldo Ruiz, y al día siguiente celebra su primera misa en el lugar más querido para su corazón de hijo de la Virgen Santísima de Guadalupe, en el Tepeyac. Allí consagró a la Virgen Morena su futuro apostolado. Hoy, como familia, compartimos un poco de su vida y obra con esta conferencia. Para ello, invitamos a Madre Cristina Fortanelli Martínez, superiora general de las Hermanas de la Vera Cruz, hijas de la Iglesia, a dirigirnos unas palabras. La recibimos con un fuerte aplauso presencial y un fuerte aplauso virtual. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto pues darles la bienvenida a esta magna conferencia que nos va a hacer favor el licenciado Carlos de dirigirnos. Y bueno, es una alegría muy grande para nosotras tres cosas. Una, estar festejando el año de nuestro padre, porque en este año, pues como ya nos decían, cumple 100 años de su ordenación sacerdotal y 50 en el diciembre próximo de su nacimiento al cielo. Entonces, es una alegría muy grande estar celebrando este año. También es una alegría muy grande estar unidas con nuestras hermanas misioneras de Jesús sacerdote, con sus laicos colaboradores en la misión y bueno, también con nuestros laicos, nuestros maestros, alumnos, padres de familia y otras personas con quienes estamos compartiendo esta tarea que Dios nos ha dado. Quiero decirles también que la espiritualidad de la cruz es una escuela de santidad y que esta gran familia ha dado frutos de santidad y vamos a ver pues hoy también algo de la vida de nuestro Padre Fundador. Pues pidámosle al Espíritu Santo que Él toque nuestro corazón, ilumine nuestra mente y pongamos pues este regalo en manos de la Virgen Santísima, que ella con sus benditas manos maternales haga que alguna idea o alguna palabra llegue a todos los que estamos aquí y se transforme en frutos de santidad. Muchísimas gracias y bienvenidos. Aquí está la foto. Gracias, Madre, por estas emotivas palabras. Virgen sacerdote, Madre de Dios, deposito en tus manos mi sacerdocio para que tú lo guardes como cosa muy tuya y todas las almas que más tarde Dios ponga en mi camino. Todas las misas que en mi vida celebre, todas las absoluciones que dé, todos los consejos y oraciones y sacrificios que prodigue. Mis pensamientos, palabras, obras, ilusiones, esperanzas, penas, trabajos y decepciones que me esperan. Todo en tus manos contribuirá para la gloria de Dios y el bien de las almas. Con estas palabras de nuestro Padre, damos inicio a la conferencia impartida por el licenciado Carlos José Díaz Rodríguez. Él es licenciado en Derecho con maestría en Ciencias Jurídicas y Sociales.
aprobó el examen de aspirante al ejercicio del notariado y cuenta con dicha patente. Es catedrático de las asignaturas de Instituciones de Derecho Romano, así como de Derechos Reales y Sucesiones en la Universidad Cristóbal Colón, profesor del área de Humanidades del Instituto Rogier AC. Ha dado conferencias en diversas instituciones educativas de México y es autor de diversos artículos relacionados con el derecho, espiritualidad católica, la filosofía, la bioética, la sociología y la educación en ámbito civil. Fuerte el aplauso para el licenciado Carlos José Díaz Rodríguez. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos, a todas, desde luego, tanto las personas que nos acompañan de forma presencial, como aquellas que pues se han enlazado a través de las plataformas, y en concreto a todas las hermanas de la Veracruz, hijas de la Iglesia, junto con sus colaboradores, y por supuesto también a todas y a cada una de las misioneras de Jesús Sacerdote, como bien se dijo al inicio de esta presentación. Pues bien, yo les voy a compartir, agradeciendo desde luego la invitación. Yo conozco a las hermanas de la Veracruz, me puse a sacar cuentas ahorita que venía de camino, más o menos ya son 11 años, ¿sí? Yo pertenezco a la familia de la Cruz desde un poco antes como laico, porque bueno, estudié con las hijas del Espíritu Santo y poco a poco pues Dios se valió de eso para ir enrolando y completando pues el panorama que tenemos hoy. Así que muchas gracias por la invitación y por el tiempo. La charla, que ya les debe de aparecer en pantalla, ya vemos que sí, aquí también se ve, está titulada Padre Edmundo Iturbide, una nueva perspectiva sobre su vida y obra. Aquí pues algunas aclaraciones para irnos entendiendo. Vamos a dividir esta intervención en 3 partes. La primera es para conocerlo, el perfil biográfico. La segunda es hacer una relectura de su vida, y aquí es donde quiero poner el foco de atención. El perfil biográfico del padre Edmundo Iturbide está prácticamente al acceso del público en general. Basta con meterse a Google, poner su nombre y están las referencias básicas. De todas formas, lo vamos a tocar. Pero lo que a mí me interesa es la relectura. ¿Por qué? Porque el padre Edmundo es de estas figuras de la historia de la Iglesia que todavía nos implica conocerla más y más, conectándola con lo que sucede el día de hoy. A mí me parece, y justo eso es lo que se me ha hecho interesante de él, que era una persona para otra época, o sea, para la nuestra. Y no es al único en la historia de la Iglesia que le ha pasado esto. Si exploramos un poquito, tenemos, por ejemplo, al Papa Pablo VI, que le pasa algo similar. Le hablaban a su época y nadie le entendía. Y ahora lo entendemos. Yo siento que hay algo de esto en el Padre Edmundo, entonces es necesario releerlo, ¿sí? Y hacerlo valientemente, porque vamos a encontrar una riqueza muy importante. Y precisamente la tercera parte es hacer memoria y terminar diciendo, a ver, ¿qué claves ofrece el Padre Edmundo para las misioneras de Jesús Sacerdote, para las hermanas de la Veracruz, pero también me hago vocero de las otras 15 instituciones de la familia de la Cruz? Porque pasa algo muy curioso. Yo he tenido la oportunidad, por la cuestión de la difusión de los procesos de canonización, de leer, no les digo que a todos los fundadores de la familia de la Cruz, porque ya sería demasiado echarme flores con eso, pero sí a varios. Y la constante es que todos intercambiaban cartas con el padre Edmundo Iturbide. Que si había la necesidad de un permiso a Roma, el padre Edmundo Iturbide buscaba la manera de conseguir el permiso. Que si había dudas a veces de interpretación del carisma, el padre Edmundo Iturbide aclaraba la duda. De manera que, y esto yo quiero que les quede muy claro a las dos congregaciones, pues tienen una figura para ustedes, pero más allá de ustedes, es para toda la familia de la Cruz. Y eso sí que hay que aclararlo, porque a veces se pasa por alto y nos perdemos en otros personajes que no digo que no sean importantes, pero es que esos personajes no hubieran llegado sin el Padre Edmundo. Y eso creo que es el punto clave de lo que les quiero decir. Bueno, para no alargarme mucho y no cansarles, mi introducción es una anécdota.
Ya les platiqué que por cuestión de donde estudié, conocí la espiritualidad de la cruz. Soy un laico profesionista, como ya lo oyeron que la vive, cada vez somos más y eso es bueno. Sin embargo, hay un momento importante que les quiero platicar. Por cosas de la vida, y como pueden ver por mi edad, pues yo no conocía al Padre Edmundo personalmente. Sí, estaría un poco raro, ¿no? Esta cara y así. Pero sí me ha tocado conocer a personas que lo conocieron. Y se me vienen a la mente varios nombres, pero yo tuve la oportunidad de conocer en la última etapa de su vida a una de sus sobrinas, a la madre Margarita Iturbide, hija del Espíritu Santo, que llegó a ser superiora general. Y digo en el último tramo de su vida porque realmente lo era, y le pude preguntar acerca de la figura de su tío, ¿no? Y con mucha apertura, eso lo recuerdo bastante bien, y con mucha claridad, pues me platicó, ¿no? Y son datos que no están a veces en los libros, pero a partir de ahí yo dije, ok, el Padre Edmundo no es simplemente alguien que aparece en la historia, sino que tiene una riqueza. Sí, y me impresionó mucho con la claridad como ella pues iba contando y la parte tan humana, sí, que refleja de él. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo al oír ese testimonio de su propia sobrina, pues me di a la tarea de empezar a investigar, porque no sé si porque estudié Derecho o qué, pero uno pues siempre investiga antes de dar una plática, ¿no? Y entrevisté a algunas de las hermanas de la Veracruz, varias aquí presentes, que me han hecho el favor de aclararme y que lo conocieron, pero yo quise ser más objetivo, porque claro, a ver, pues es su fundador, ¿no? Pero para tranquilidad de todas, pregunté por ahí a personas de otras congregaciones y coinciden en la versión positiva. Lo que quiere decir que tenemos razones para estar orgullosos del Padre Edmundo y seguirlo estudiando. Bueno, pues básicamente esa es, digámoslo así, mi introducción. Voy a pedir que pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí está el esquemita, justo de lo que les decía. La primera parte, el perfil biográfico. La segunda parte, la relectura de su vida, que es donde, vuelvo a lo mismo, es el foco de atención que ambas congregaciones sugiero se le debe de poner. Y en el último punto, la tercera parte y unos textos del Padre Edmundo que a mí me han servido en lo personal. Porque no estamos hablando de una pieza de museo, estamos hablando de alguien que vive y que tiene que ser actualizado. Pues sin más, vamos a hacer el repaso obligado, ¿sí?, de su perfil biográfico, que como les digo, lo podemos encontrar. Bueno, primero que nada, pues toda vida tiene un inicio y un final, ¿no? La vida del Padre Edmundo empieza el 20 de diciembre del año 1900 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Morelia, pues es una ciudad muy importante para la espiritualidad de la cruz. ¿Por qué? Porque ahí se daban los encuentros entre Monseñor Luis María Martínez y la Beata Concepción Cabrera. Ahí es donde el Padre Félix hace la primera fundación de los Misioneros Espíritu Santo fuera de la Ciudad de México. Ahí es donde el Padre Félix de Jesús ayuda a fundar el segundo colegio de sus hijas, las hijas del Espíritu Santo. Entonces, ir a Morelia es ir a uno de los lugares típicos de la espiritualidad de la cruz. O sea que no es casualidad que el Padre Edmundo, que va a ser sucesor del Padre Félix de Jesús Ruller, haya nacido en Morelia. Primer elemento. Entonces, 20 de diciembre del año 1900 y muere en el 23 de diciembre de 1974 en la Ciudad de México, ¿no? Después de una vida que, como diremos, da para una película en el mejor sentido de la palabra. Sus papás, y esto también es muy interesante, son José Iturbide Gómez y desde luego, quien va a ser entrañable para él, la señora Celín Regundú. Aquí hay que aclarar algo. ¿Por qué hablo más de la mamá que del papá? Lo sabemos muchos, porque el Padre Edmundo Iturbide es hijo póstumo, y eso es importante aclararlo, que es un hijo póstumo, es decir, alguien que evidentemente ya estaba concebido, pero el papá muere antes de que se produzca el nacimiento. Por eso se le llama póstumo, ¿sí? Y en ese sentido, pues él va a llegar a escribir la importancia de Dios Padre en su vida, lógicamente, pues al tener esta ausencia. El Padre Edmundo tuvo dos hermanos, José y Roberto, y bueno, pues ellos tres van a ir integrando este ambiente. Va a tener relación con los hermanos de la Salle y una infancia, digo, salvo la pérdida del papá, por supuesto, feliz, normal, sana, muy humana, porque luego vemos que los fundadores vienen de Marte o algo así, y no, es gente como nosotros. Hay que poner, a ver, si Jesús mismo se puso a nuestro nivel, pues con mayor razón los fundadores.
Sabemos por ahí pues que el padre Edmundo era un líder nato, sí, que se pudo haber desempeñado en cualquier otra área de su vida si hubiera querido, es decir, no se metió en esto porque no le quedó de otra. Eso es importante. Ninguno de nosotros debe estar aquí como laico, religioso o religiosa porque no tuvo otra opción. Si es así, ahí no hay vocación. Se llama huida. Entonces el padre Edmundo pues pudo haber sido un arquitecto, un abogado, un empresario, lo que quisiera, porque era alguien con muchos dotes, ¿no? Pero le empieza esta idea primero de irse de misionero con los padres blancos y bueno, también pues claro, la arquidiócesis de Morelia siempre ha sido importante, entonces digamos que él tenía lugares a donde ir, pero sabemos que a él le va a marcar una persona y yo creo que aquí vale la pena que pensemos quiénes nos han marcado a nosotros. Desde luego su mamá, ¿no? Que es la que lo prepara a recibir los sacramentos. Pero ya cuando anda viendo si se mete o no con los padres blancos y toda esa cuestión, conoce al venerable siervo de Dios Félix de Jesús Ruller, ¿no? El padre Félix, ¿no? Muy querido por todos nosotros. El padre Félix va, como era él, a jugársela porque va a hacer una gira vocacional por toda la República, pero en plena guerra cristera. ¿Sí? Yo venía en la carretera pensando que no me toque un bloqueo, que no me toque el otro, y yo decía, y el padre Félix le valía gorro los bloqueos, la guerra, y salía a buscar vocaciones. Entonces como que dije, deja de estarte preocupando, sí, ahí tienes al padre Félix, ¿no? Y en una de esas visitas, él va a Morelia, porque acuérdense que pues en Morelia había mucha apertura hacia los misioneros del Espíritu Santo, por el señor Ruiz y Flores, que era director espiritual de la señora Armida. Digámoslo, sin que se oiga mal, que la señora Armida palanqueó bastante, diríamos hoy, pues sí, el posicionamiento, ¿no? Y en esa visita, pues Edmundo Iturbide escucha a este padre francés, que uno diría que pintaba aquí, en plena guerra, todo el mundo le decía, vaya, si usted tiene el pasaporte, tiene pues al gobierno francés de respaldo, pero el padre Félix pues ya era parte de las obras de la cruz. Y entonces va a formar un grupo muy famoso, porque son los verdaderos fundadores de la congregación. Digo, ciertamente está la generación anterior, que son el futuro beato, Moisés Lira Serafín, y el padre Domingo Martínez, ¿no? Esa es la primera, digamos, generación oficial, junto con Monseñor Ibarra, que muere canónicamente como el primer misionero del Espíritu Santo. Pero realmente el grupo fuerte es el del noviciado del 17, ¿no? Como se le llega a decir. Y entre los personajes hay muchos, ¿sí? Está el padre Edmundo Iturbide. Así que el 9 de diciembre de 1917, pues se despide de su familia y se lanza con el padre Félix. Aquí hay que ver también la valentía del padre Edmundo Iturbide, porque yo me imagino y aquí hay varias religiosas que no me dejarán mentir, despedirte de tu familia para entrar a una congregación debe ser complicado, pero irte a una que tiene 5, 6, 7, 3 años de fundada, pues era doble riesgo, porque no había absolutamente nada. Estaban los permisos básicos, pero pues igual te podían decir muchas gracias y regrésate a tu casa, ¿no? Entonces de pronto, pues dices tú, esto es bastante sorprendente. Vamos a ver una foto. Siguiente, por favor, este es su entorno familiar. Ahí está su mamá, que va a jugar un papel muy importante. De hecho, en las cartas que le manda la madre Marta, siempre hay una referencia a su mamá. Y esto, pues yo creo que es normal. Todos, pues pensamos en nuestra mamá, o por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? Pues en este entorno de Morelia, un entorno muy normal, muy humano, muy propio del México de principios del siglo XX, crece Edmundo Iturbide. ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver otros aspectos. Obviamente ustedes saben pues, que la formación de un sacerdote lleva muchos años. Por cuestión de tiempo nos vamos a ir solo a lo esencial. El 6 de mayo de 1920 hizo sus primeros votos como misionero del Espíritu Santo. Ahí empieza esta historia que explica por qué en algunas fotos lo vemos con ese hábito de la famosa JHS, ¿no? Para que si alguien es la primera vez que ve una foto, pues comprenda que ese es el hábito propio de los misioneros. Luego, y aquí es donde aparece el año jubilar que estamos teniendo, es ordenado sacerdote, ya se dijo, el 19 de abril del año 1924. Estamos a nada, el mes que entra, de que se cumpla este centenario. Y yo aquí sí quiero subrayar algo. Yo siempre, le voy a ser sincero, cuando escucho que alguna institución hace un jubileo, me entra una especie como de sentimientos encontrados. Por un lado digo que bueno, hay que recuperar la historia, pero por el otro lado digo, y valdrá la pena, perdón porque voy a decir tanto rollo, tanta logística, tanta organización, yo lo venía pensando,
Y yo dije, pues por lo menos en este jubileo sí va a valer la pena. Y lo tenemos aquí en vivo. Ver a dos congregaciones que están haciendo sinergia, que son las Misioneras de Jesús Sacerdote y a las Hermanas de la Veracruz, Hijas de la Iglesia, ahí está el fruto de este jubileo. ¿Sí? Una de las pocas cosas que pidió Jesús y que se repite reiteradamente es la unidad. Entonces, creo que ya nada más por eso, digo, ojalá que haya otras cosas, pero ya nada más por eso es un fruto, o sea, que quiere decir que este jubileo sí va en serio y que no es rollo, sino que ha valido la pena, ¿no? Bueno, ahora, se ordena sacerdote, hay muchísimos escritos que él hace sobre esto, pero aquí me voy a detener. Al padre Edmundo Iturbide le pasó, y voy a usar una analogía, como esos niños que por cuestiones de la vida tienen que trabajar antes de tiempo. Y entonces hay como una cierta infancia robada. Yo me atrevo a decir que al padre Edmundo se le robó por las circunstancias el ser un religioso joven sin grandes tareas. Porque vean, al poquito tiempo, primer superior de la Casa de Roma. Esa Casa de Roma es muy interesante, existe hasta el día de hoy, está cerquita, bueno, relativamente cerca del Vaticano, y es la casa que el padre Félix de Jesús fundó en Roma. ¿Pero por qué la funda? Tiene una lógica. Como aquí estaba la guerra cristera, y casa que fundaba el padre Félix, casa que el gobierno les confiscaba, pues el padre Félix, que era muy inteligente y un gran estratega, dijo, ¿a dónde me llevo a la congregación si nos siguen quitando casas? Entonces, primero lo intentó en La Habana, pero esa fundación se vino abajo porque intervino ahí un padre que no andaba muy bien de sus facultades mentales, cosa que no lo digo como insulto, es real. Más adelante valdrá la pena algún día hablar de este sacerdote que al padre Félix le sacó canas, porque era un hombre que no estaba en sus cabales, entonces el padre Félix suspende esa fundación. Entonces dice por Roma, y al que pone de primer superior, si uno ve las fotos, pues casi tiene mi edad, ¿sí? Cuando es superior de la Casa de Roma. Y obviamente al fundador, pues todo el mundo lo obedece, pero al que no es el fundador, ahí hay estas cuestiones complejas que el padre Edmundo va a tener que lidiar. Luego, en el primer capítulo general de 1932, lo eligen vicario general. Para que todo el mundo nos entienda, el segundo al mando, ¿no? Y luego, tras la muerte del fundador, del padre Félix, superior general en el 38, y va a haber una reelección en el 44. Volvemos a lo mismo. O sea, le echan el paquete demasiado joven. Entonces también a veces cuando uno dice, porque yo lo he escuchado y lo digo abiertamente, que te dicen, es que a veces era un poco precipitado. Bueno, lo que pasa es que no era un superior general de 40 años de camino. A lo mejor sí tuvo ese detalle. ¿Por qué? Porque los santos tienen detalles, pero hay que explicar que le echaron el paquete, y no lo digo en mal plan, lo digo para comprender su figura. O sea, yo me imagino a mi edad y pensando en todas las responsabilidades de que él tenía, pues si hubo alguna equivocación, tuvo derecho a esa equivocación, ¿no? Que digo, no es algo grave, me refiero en el sentido de que, pues muchas veces es que está muy joven, pues sí, es que le tocó eso. Y muchas veces las voces críticas vienen de quien no hizo nada, eso es lo que a mí me da coraje, porque yo exploro las voces, no vamos a decir nombres de aquellos años, pero era gente que no aportaba nada, que estaba ahí cómodamente viendo a ver qué hacía el superior, y pues eso no es justo, porque desde la butaca todo se ve bien padre y bien fácil. Entonces creo que aquí pues podemos ir entendiendo. Luego, ya de que es superior general, va a ser vicario general y después consejero hasta el año 1962. Curiosamente, o no curiosamente, la época donde hubo el mayor número de misioneros del Espíritu Santo y de fundaciones. Eso también es un dato. Y no podemos decir que estaba de moda porque justamente en esos años es la crisis empieza el tema de las malas interpretaciones del concilio. No el concilio es una maravilla, las malas interpretaciones, ¿no? Entonces, no fue por cuestión ambiental, algo tuvo que haber hecho bien para los números que tenían. Yo sé que los números no es lo importante, pero bueno, también hay que ir viendo que no fue casualidad porque ya el fundador había muerto en ese momento. Siguiente diapositiva, aquí está. Digo, aquí es la foto recién llegado, se ve súper joven, pero si uno busca las fotos que tiene en la Casa de Roma, pues digo, poquito mayor, pero no gran cosa. ¿Seguimos? Bien. Otro de los aspectos de su perfil biográfico es que va a ser el fundador de dos congregaciones religiosas en la iglesia. La primera, las Misioneras de Jesús Sacerdote, con la sierva de Dios, la Madre Dolores Echeverría, el 14 de enero de 1938, o sea, los 4 días de muerto el padre Félix y en el día de las obras de la cruz. O sea, ¿cómo habrá llegado a esa fundación? Pues yo creo que espiritualmente bastante conflictuado,
porque pues él había muerto su auténtico padre. Ahorita hablaremos de eso también. Y luego, con todos los procesos históricos, funda también a las Hermanas de la Veracruz, hijas de la Iglesia. Se toma como referencia el 3 de diciembre de 1952 por una aprobación que hay por ahí, pero bueno, 1952 es el año, con la sierva de Dios, Marta Crislip Ibarrola. Yo la verdad es que estoy muy agradecido con las dos congregaciones y con las dos fundadoras porque le han apostado a la educación. Y a mí hago muchas cosas, como ya vieron, pero la que más me viene es ser maestro. Yo de verdad decía, hacer un contrato te da cierto prestigio y tal, pero nada llena tanto como dar una clase. Y estas dos congregaciones han dado la vida por la educación. Yo sé, por la educación tanto en colegios como en otros espacios, ¿no? Totalmente válidos, pero los colegios al centro. Yo siempre he defendido eso porque hoy día lo necesitamos. Hay que ver cómo está la cosa. A mí cuando me dicen, no, es que ya los colegios era un apostolado de la época del fundador, pero ¿quién dijo esa tontería? Son quizá más actuales que en la época del fundador, porque en la época del fundador la familia educaba, pero ahorita ya eso falló. Entonces, o sea, aquí hay una trascendencia y los tres, el padre Iturbide, la madre Dolores y la madre Marta, tenían en su ADN el tema de la educación. La familia de la Cruz tiene una vena educativa que no hay que perder. No es lo único que hacemos, eso está claro, pero los que sí lo hacemos, hacerlo bien, ¿no? Bueno, transcurre la vida del padre Edmundo, ya no nos detenemos tanto en el perfil biográfico y como sabemos, pues llegó un momento en donde muere. Aquí hay un mensaje que me gustó mucho del padre Manuel Castillo, que en ese momento era el superior de los misioneros del Espíritu Santo, y él mandó una circular, la circular número 2, diagonal 9, donde habla de la muerte del padre Edmundo, y dice, esta pudo ser la nota saliente de su espiritualidad. Un sacerdote a carta cabal, eximio y ejemplar. O sea, su sucesor, bueno, no su sucesor directo, porque el sucesor directo es el padre Ángel Oñate, otro caso que vale la pena revalorar por su importancia, pero digamos, es su sucesor en el sentido que era el superior general en ese momento. Sacerdote a carta cabal, eximio y ejemplar. Digo, más claro, ni el agua. Así de sencillo. El padre Manuel Castillo es también una figura muy interesante, murió no hace tanto tiempo, porque a él le tocó pues, presidir los funerales de muchos de los fundadores y fundadoras de la familia de la Cruz. Entonces era un momento pues para él importante. Él también preside el funeral de la sierva de Dios Ana María Gómez Campos, ¿no? Bueno, seguimos. Se va entonces conectando la vida del Padre Edmundo con dos mujeres. La primera, por orden cronológico, es la sierva de Dios Dolores Echeverría Esparza, a quien yo le reconozco varias intuiciones, pero la que más la aplaudo, y en este mes de marzo nos viene como anillo al dedo, es haber sido fundadora de la primera Universidad Católica Femenina de México, que es la Universidad Matutinial Pedregal, que está conectada con nosotros y que la saludamos. Lo menciono en marzo por el tema del Día de la Mujer y que la familia de la Cruz ha hecho mucho por la mujer en México. Entonces aquí hay una referencia. Seguimos. Por supuesto, desde luego, también una segunda mujer muy importante en todo este proceso y también personalmente, para mí, la sierva de Dios, la madre Marta Crislip Ibarrola, y estamos transmitiendo desde su casa. Y también ella, pues toda una entrega como química farmacéutica, profesora, ¿sí? Una científica en toda regla, pues a mí me parece una figura admirable. Yo todavía me acuerdo la primera vez que vi una foto de ella, nunca me imaginé que iba a estar dando una plática de esto. Estaba yo muy chico en una iglesia de Veracruz al salir, nos dieron una estampita y justo esa era la imagen, por eso es la que puse. O sea que a mí me ha acompañado bastante. Bueno, seguimos con el perfil biográfico. Tenemos entonces, para hacer una recapitulación, que el padre Edmundo no se hace solo, el padre Edmundo es acompañado y son tres las figuras clave en su vida. Su mamá, la señora Celín, que le prepara, como digo, a los sacramentos y demás, y va a haber otras dos personas que, insisto, le marcaron. El venerable siervo de Dios, padre Félix de Jesús Rullet, brevemente, el padre Félix de Jesús vivió entre 1859 y 1938. Es muy importante para nosotros porque él, tras conocer a Concepción Cabrera de Armida en 1903, funda a los Misioneros del Espíritu Santo en 1914 y el padre Edmundo va a ser el primer superior general luego del padre Félix. Por eso se le menciona. Y realmente de todos los que el padre Félix formó, el más cercano fue el padre Edmundo.
un hecho irrefutable. Hay cartas enteras de que lo demuestran. Pero eso va a ser la gloria y la cruz del Padre Edmundo. De hecho, para garantizar la objetividad, me traje un caso que no es de la familia de la Cruz, que es del padre Jerónimo Gracián. El padre Jerónimo Gracián fue el último confesor de Santa Teresa de Ávila y le pasó parecido que al Padre Edmundo. La reforma no existiría sin él y todavía hoy, pues ahí seguimos esperando a que le abran la causa al padre Jerónimo Gracián, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues es que esto pasa. Sí, la cruz y la gloria del Padre Edmundo, pues es haber sido cercano al fundador, al Padre Félix. La gloria, pues porque claro, tuvo la oportunidad de cerrarle los ojos, como le dijo el Padre Félix, ¿no? Y la cruz, pues porque hubo envidias. Vamos a dejarlo así, ¿sí? Y estas cuestiones, pues existen en la historia, ¿no? Entonces, la cruz y la gloria del Padre Edmundo. Y por supuesto, también va a tratar muchísimo a una gigante. De hecho, aquí sí, todos estamos aquí por ello. Bueno, por Jesús, claro, pero me refiero humanamente en el plano, la Beata Concepción Cabrera de Armida, porque sin ella no hay nada. Ni hay Moisés Lira, ni hay Félix de Jesús, ni nadie. O sea, lo habría, pero quién sabe en dónde. Entonces, Concepción Cabrera de Armida lo trata. Y hay una anécdota muy padre, vamos a decirlo así, entre ellos dos. En una ocasión el Padre Edmundo, claro, los sacerdotes, pues al confesar y tal, pues se enteran de cómo está el estado de la sociedad, ¿no? Pues Son Cabrera pues no confesaba, claramente. Y un día el Padre Edmundo, saliendo de una confesión y tal, se ve que algo muy fuerte escuchó, la ve y le dice, señora Armida, es que no cree usted que el mundo está muy mal, como que el Padre Edmundo estaba, pues así como algo tuvo que haber oído, ¿no? Y la señora Armida le contesta, pues mire, padre, con que usted y yo nos pongamos las pilas, no lo dicen esas palabras, va a haber 2 pillos menos en la historia de la iglesia y de la sociedad. Entonces, ¿a qué nivel se llevaban que pues le podía consultar a la señora Armida esto? Entonces, hay estos 3 mentores. La señora Celín, que es su mamá, indiscutible. De ahí viene el Padre Félix, que claro, el Padre Edmundo no conoce a su papá y el Padre Félix no es que fuera un sustituto, pero sí es una referencia paterna. ¿Sí? Y se nota en las cartas, es a quien más le escribe. Y luego la señora Concepción Cabrera de Armida. Porque hay un abogado, un laico hablando de esto y no un misionero del Espíritu Santo. Bueno, pues es que lo traemos en el ADN. Y no es que yo me eche flores, pero antes que religiosos y religiosas hubo laicos, el apostolado de la cruz. O sea que aquí, miren, yo una vez, lo cuento como anécdota un poco divertida. Me tocó ir a un debate y en el debate pues había todas las ideologías habidas y por haber. Yo estaba defendiendo la parte católica, pero como ustedes comprenderán, minoritario, casi en un rincón y casi me apagaban la luz para que no me vieran. Entonces digo, no es que se las de una víctima, pero sí pasó. Entonces estaba yo ahí y bueno, nos tiraban de todo, ya se imaginarán, de todo. Pero en una de esas, una persona dijo, y claro, porque pues los católicos solo son puros sacerdotes y machistas, así nos dijo. Y ahí se alza la mano y dije, pues fíjese usted que no. La familia a la que yo pertenezco la inicia una mujer y casada. Por lo tanto, su argumento a lo mejor en otros sectores. Aquí no. Lo poco que dije, pues quedó callado, porque lo googlearon y todo, a ver si era cierto. Pues Concepción Cabrera de Armida. Entonces, está también en el ADN esta colaboración tan padre entre religiosos y laicos. Yo estoy muy agradecido con las hermanas de la Veracruz, porque todo lo que les estoy diciendo ha sido gracias al contacto con ellas. Si ustedes no me hubieran abierto el grifo, pues no sabría yo nada. Y ahorita pues ya tengo 11 años más, pero hice cuentas, la primera vez de que yo di una plática aquí, sí se la jugaron ustedes, porque pues, pudo haber, digo, la verdad, a esas edades se te puede ir alguna cosa de que ni al caso. Entonces, no dejar de confiar en la gente joven, así como el Padre Félix confiaba en el Mundo Iturbide, que era muy joven. Bueno, ok, pues ya está. Con esto vamos a ver unas fotos, nada más para estar ahí al tanto. Siguiente, ahí está. Bueno, él, por si alguno no lo conoce, es el Padre Félix de Jesús Ruller. Y un comentario también, que espero nadie me lo toma mal. Estamos muy contentos con la beatificación del Padre Moisés Lira, es una muy buena noticia, pero también el Padre Moisés Lira es fruto del Padre Félix de Jesús. Eso también hay que subrayarlo, porque leí un artículo por ahí que no me gustó mucho, de que el alumno supera al maestro. Aquí nadie supera a nadie. Aquí hay una realidad. No tendríamos Moisés Lira ni el Mundo Iturbide sin Félix de Jesús Ruller. Entonces, estamos muy contentos, pero también reconocer la humildad del Padre Félix que se anda esperando para que el alumno crezca. Lo de que él aumente para que yo disminuya, aquí se concretó. Pero sí es importante decirlo, porque si no yo creo que me inflo y exploto aquí. Entonces, decirlo. Adelante, continuamos. Bueno, pues aquí está, importante, pues el Padre Edmundo y la foto con el Padre Félix.
también, y los primeros misioneros del Espíritu Santo. Digo, para ir entendiendo por qué digo que es importante para la familia de la Cruz. ¿Seguimos? Bueno, la Beata Concepción Cabrera de Armida, sí, a la señora Celín ya la pusimos en la foto del entorno familiar, pero faltaba ubicar porque aquí nos pasa algo un poco curioso. Hay gente que a veces no nos conecta con Concepción Cabrera de Armida, entonces sí tenemos que hacer el esfuerzo de dejar claro que cada congregación tiene sus fundadores, por supuesto, pero que pertenecemos a la familia de la Cruz. Entonces también la pongo pues para que tenga sentido esto que estamos diciendo, ¿no? Aparte el Padre del Mundo estaría muy contento de que se le diera su lugar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora si entramos en lo bueno, aquí voy a confiar que Dios me va a ayudar a no decir imprudencias, sino cosas muy objetivas. Entramos en la relectura del Padre del Mundo. Bueno, ya nos quedó claro así como lluvia de ideas su trayectoria, pero ahora hay que releer. Yo tomé como referencia un testimonio del Padre Luis Martínez Peñalosa, misionero del Espíritu Santo. Al Padre Luis Martínez yo lo conocí, probablemente no se acuerde de mí, pero yo me confesaba aquí con él en Orizaba, que yo vengo muy seguido por trabajo. Entonces, el Padre Luis Martínez conoció pues a todos, a Concepción Cabrera, al Padre Félix de Jesús, fue alumno de la Madre Ana María Gómez Campos, bueno, y conoció al Padre Mundo Iturbide. Y él hizo el prólogo de un libro que editaron las Hermanas de la Veracruz, que son los temas sacerdotales, en 2012 del Padre Edmundo. Y a mí me impresionó porque el Padre Luis Martínez Peñalosa cuenta dos datos importantes. El primero, el entonces hermano Luis Martínez Peñalosa estaba pensando en salirse de los misioneros porque no la tuvo nada fácil. Había esta cuestión ahí de pues que la vara era demasiado alta y tenía ahí alguna cuestión. Y hay una anécdota de que andaba buscando al Padre Félix. Esto, perdón, está en otro libro que escribió el Padre Luis Martínez. Lo de Pláticas Sacerdotales es la segunda anécdota que voy a decir. En la primera, lo fui a ver al Padre Félix porque el Padre Peñalosa estaba al borde de irse. Y no estaba el Padre Félix porque estaba en Francia arreglando pues, todo lo que tenía que arreglar o en otra ciudad. El tema es que lo atiende el Padre Edmundo Iturbide. Y con él dialoga lo de su crisis vocacional y ya no hizo falta hablar con el Padre Félix. Lo digo porque también existe este prejuicio de que si el Padre del Mundo era paciente con los no tan capacitados, pues sí, porque el mismo Padre dice, de no haber sido papá de Iturbide, yo no me ordeno sacerdote. O sea que tenía esa capacidad, sí, de formar líderes, pero también de atender a los pequeños o a los que traían ahí alguna deficiencia. Entonces, esta anécdota es importante. Y la segunda, el Padre también nos dice, eso sí está ya en el prólogo que les decía, que desde joven, pues como el Padre Félix, ustedes saben que tenía diversas enfermedades. Vamos a aclarar una, que además es muy interesante. Lástima lo que le provocaba, pero la historia es interesante. El Padre Félix tenía un tema ahí estomacal, que de hecho es lo que le va a llevar a la muerte, una oclusión intestinal y demás. Pero ¿dónde le empieza al Padre Félix estos problemas? Cuando él viene en el barco, porque esa es la historia real, de Europa a Colombia, había un tema que en el barco no tenía el agua, no tenía el filtro suficiente, con la calidad suficiente, incluso tomaban de la lluvia, según ellos la purificaban, pero la realidad es que no, y a él le queda por tomar esa agua una secuela que le va a ir afectando a lo largo de su vida. ¿Por qué comento esto? Porque el Padre Félix, aunque en las fotos lo vemos fuerte, tuvo muchas dificultades derivadas de estos sacrificios que vivió en las misiones de Colombia. Amaba Colombia, pero el trayecto era durísimo de Europa a América. Entonces, muchas veces el Padre Félix estaba enfermo. ¿Y quién daba la cara? Pues el Padre Edmundo. Entonces, esta teoría, no teoría, sino que está fundamentada de que desde chico tuvo que asumir roles, como digo, esa infancia robada, va a explicar, pues que sí era el que te decía a veces no, y eso también es el detalle. Era el que a veces decía no. Entonces, el que dice no, pues cae mal. Sí me doy a entender, pero no era por gusto. También decía sí, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque le toca asumir un rol difícil. Entonces, el Padre Luis Martínez Peñalosa lo menciona. Cuando estaba enfermo el Padre Félix, que era pues muy seguido, el Padre Edmundo ahí entraba en acción para ir releyendo su vida. ¿Cuál es la primera relectura que propongo? Entender que empezó muy joven y que al empezar muy joven, eso explica por qué se volvió una figura tan arraigada y de repente como que desaparece del mapa, pero ahora las nuevas generaciones nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que decía tenía razón, ¿sí? Un poco póstumo el asunto, pero nunca es tarde.
Bueno, siguiente diapositiva, bueno, ahí lo vemos, al Padre Edmundo en su plenitud, toda una personalidad, pero también quiero aclarar eso, no tiene nada de malo ser una personalidad. Eso hay que empezar a aclararlo. Hace poco el Papa Francisco habló de los viejos curiales de buen espíritu. Y, o sea, los viejos curiales es los empleados del Vaticano ya de cierta edad. Y decía que eran personalidades por el servicio. Entonces, a veces en la familia de la Cruz, como en todas las familias religiosas, tenemos gente que destaca más que otras y no tiene nada de malo. Hay que empezar a desmitificar eso. Porque entonces se tiene la idea que si hablas bien, es que buscas tu buena fama. No, no es que busques tu buena fama, hablas bien. ¿Sí me explico? Si a mí ustedes ahorita me ponen a hacer una dinámica de integración en el patio, voy a hacer el fiasco más grande de mi vida. ¿Por qué? Porque no es mi área. No sé si me doy a entender. Entonces, a ver, pues en la familia Cruz hemos tenido este tipo de figuras y ¿qué hay de malo en ellos? Hay que tener cuidado con eso porque a veces, no, sencillez es ir calladito con cara de raro sin hablar con nadie, eso no es sencillez. Eso pues incluso pecado, se va a entender. Entonces sí, el Padre Edmundo, una presencia, pues sí, qué bueno que la tenía y la usó para bien, ¿sí? Porque si no, no hubiera llegado a ciertos sectores. Bueno, ¿seguimos? Ok. Y aquí está la segunda clave de la relectura de que dije hace un momento. Ser el heredero del fundador no fue fácil para el Padre Edmundo y él tampoco lo eligió. ¿Por qué digo que no lo eligió? A ver, es verdad que se entendían los dos. ¿Por qué? Porque como la mamá era de origen belga, el papá de origen de Navarra, encima descendiente de Agustín de Iturbide, cosa que es verdad, eso es un dato curioso del propio emperador, pues obviamente había una mentalidad europea entre los dos, pero ni el padre Félix eligió la mentalidad europea ni el padre Edmundo. Entonces, ahí se encuentran, pues obviamente que te entiendes. Yo me atrevería a decir a las curias generales de las dos congregaciones de que están aquí, y no tendría nada de malo que yo le pregunte a una superiora general con quién te entiendes más, y no tiene nada de malo si me dijera con ella. Se va comprendiendo. Entonces, claro, aquí se da una cuestión, porque muchos dicen, ¿y por qué esto no se dio con el padre Domingo Martínez, que venía llegando? Bueno, es que hay una explicación. El padre Domingo Martínez, la gente de que lo conoció, te cuenta que era un gran sacerdote, pero callado, discreto, en el sentido de poquita cosa, no en mal plan, sino que pues no había clic. El padre Félix que fundaba en cada esquina una personalidad así, pues no se iba a buscar a alguien distinto, o sea, se llama simpatía, y eso no es malo. Los santos tienen simpatía. Digo, a ver, el mismo Jesús, no sabemos que fíjense, nombra jefe a Pedro, pero le caía mejor Juan, hablando así radicalmente. Entonces, pues si Jesús tiene simpatías, ¿por qué nos peleamos con las simpatías? Ahora, eso sí, si por la simpatía con uno excluye al otro, ahí sí está mal, pero no es el caso, afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, cargó con una herencia. Miren, como decimos en derecho civil, la herencia viene con derechos y obligaciones, ¿sí? Al Padre Edmundo pues le toca, sí, ser el más cercano al fundador, recibir las confidencias del fundador, cerrarle los ojos en el hecho de muerte, pero también le toca cargar pues con el estigma de yo no fui tan cercano porque tú sí. Entonces estas cuestiones, miren, yo una vez se lo pregunté a una religiosa mayor que ya falleció, yo le dije, a ver, madre, ayúdame a entender, porque a mí me gusta la historia, ¿no? ¿Por qué en la historia Don Bosco le ponía trabas, a San Francisco de Asís lo corren sus propios miembros? O sea, ¿por qué pasa esto? Y me dijo, mira, hay dos tipos de envidia. Así me lo explicó una mujer muy sabia. Me dijo, la envidia, digamos, que sabes que estás mal y aún así lo haces, que es la peor. Pero me dice, pero hay otra envidia, que sí es mala, pero Dios la perdona con mayor facilidad. Yo no la entendía. Y me dice, la envidia de los buenos. Y le digo, madre, ¿pero qué es esto de la envidia de los buenos? Yo me decía, ¿qué le pasa a la monjita? Ya me está aquí, ¿no? Y me dijo, no, la envidia de los buenos es gente envidiosa que no sabe que es envidiosa y gente que cree estar en lo correcto, honestamente cree estar en lo correcto, pero si lo ves desde fuera no está en lo correcto. No sé si se entiende. Entonces, esto es lo que le pasó al Padre Edmundo, ¿sí? La envidia de los buenos. ¿Por qué? Porque tampoco podemos decir que quien le envidió eran malos. No, simplemente que no entendían o en ese momento de la historia de la iglesia no había esta madurez psicoafectiva de poder decir, pues sí, se callan bien, punto. ¿Qué tendría hoy de escandaloso, no? Entonces yo siento, puedo estar equivocado, ahorita voy a hacer una propuesta, que sí va a vivir un poco bastante la envidia de los buenos. Y que le va a llevar, porque eso también hay que decirlo, a la exclusión en sus últimos años. Y eso también hay que decirlo, la historia es la historia.
¿sí? Y a todos nos ha pasado vivir momentos de exclusión y pues no se siente muy bien. La diferencia es que, por ejemplo, yo me quejo a cada 2 minutos y el Padre del Mundo no, pero bueno, todavía no llegamos a esas alturas. ¿De acuerdo? Seguimos, por favor. Bueno, aquí está el Padre del Mundo. Miren, a mí esta foto me encanta, porque esta foto es del Padre del Mundo como misionero del Espíritu Santo, pero ya uno lo ve como en la etapa de la madurez y del despojo total. ¿A qué le llamo el despojo total? Aquí ya quedó atrás el hijo predilecto de Félix de Jesús, aquí ya queda atrás el galán de Morelia, sí, porque lo era, aquí ya queda atrás incluso el tema de las fundaciones, aquí ya es un Padre del Mundo trabajado por Dios y despojado completamente. Refleja esa cuestión. A mí esa foto todas, pero esta es la que a mí más me impacta, porque es ya un Padre del Mundo que está a otro nivel. ¿Se va entendiendo? Y yo creo que también puede pasar, y yo creo que eso es lo que ha sucedido, que en las biografías todo el mundo se fija en la primera etapa del Padre del Mundo, pero eso es peligroso porque la vida de una persona no es solo la primera etapa, es 1, 2, 3, 4 y a la que llegues. Entonces yo diría que hay que explorar al Padre del Mundo inexperto, porque por ejemplo había quejas de algunos misioneros que me cambia de casa cada 3 días, es un poco inestable en eso. Bueno, ahí podríamos atribuir a que estaban en plena fundación y muchos motivos, pero supongamos que fue falta de experiencia, lo hubiera tenido cualquiera. Por eso hay que ver al Padre del Mundo de inicio hasta acá, porque yo creo que la grandeza está en este punto. En estas fechas ya está señalado, como fuiste muy cercano, ahora ya vete para allá, ¿no? Ya, que vengan otros, ¿no? Entonces es un poco la exclusión y un poquito, digámoslo así, la ingratitud. Sí, porque sí hay ingratitud ahí. Entonces, no lo digo en plan de polémica, no es eso, estamos hablando de la unidad, pero esa foto a mí me refleja y hasta me ayuda. Cuando seamos excluidos por haber hecho lo correcto, porque puede ser que por lo incorrecto, ahí sí pues te aguantas, pero cuando haya sido por lo correcto, bueno, ahí tenemos un ejemplo como yo digo, el silencio a la Virgen, sí me doy a entender, pero hecho en un hombre. Y no romantizar, bastante duro fue esto. Entonces es como importante. A mí esa foto, esa es la relectura. Tampoco es que nos vayamos a nuestra casa hoy creyendo de que no era alegre, porque aquí hay varias madres de que lo conocieron y rescatan que tenía un sentido del humor extraordinario. Aquí no estoy hablando de que no haya tenido buen humor, estoy hablando del estado interior, que es diferente. Que él tenía buen humor, eso también es una prueba, pues, de que vivía la fe. Porque claro que hubo esto, digo, al final sí, la misa se hace en el altillo y como debe de ser, y muy contentos, y aparte yo debo decir que ubico a muchos misioneros del Espíritu Santo que me han reconocido al Padre del Mundo como su formador, como su mentor. El Padre Homero Martínez, por ejemplo, gracias a él, porque él iba cuando yo era alumno, él me explicaba esto. Entonces, o sea, si hay gratitud, nada más que, pues, como en todas las familias, ¿no? Seguimos, por favor, ya casi acabamos. Bueno, casi acabamos. Entonces, aquí viene lo que les quería decir. Yo dije, bueno, el Papa Francisco nos pide, y tiene razón, no ser autorreferenciales. O sea, que no debemos de vernos solo a nosotros mismos. Entonces dije, a ver, quiero un caso parecido al del Padre del Mundo, que le toca cargar con un peso pesado, aunque está mal dicho, pero se entiende, que no sea de nosotros directamente. Y lo encontré. Yo admiro muchísimo a Santa Teresa de Ávila. ¿Por qué? Porque esta es una de las grandes mujeres, yo digo después, siempre lo he dicho, después de la Virgen María, por supuesto, de María Magdalena, yo iría con Santa Teresa de Ávila. Claro, ya de ahí si me preguntan, pues también acomoda Conchita, la Madre Marta, la Madre Anita, pero bueno, vamos a ser objetivos. Santa Teresa, pues ustedes lo saben, se echa el paquete de reformar una orden que cuando ella llega era todo menos orden, ¿sí? Entonces, claro, va a haber personas con las que no se entiende y que le van a hacer la vida de cuadritos. Hasta la Inquisición la va a denunciar, la famosa princesa de Éboli. Eso es muy interesante. Me dice, una princesa se queda viuda y se mete que tiene vocación religiosa. Y como construyó el convento, se siente dueña del convento. Y se mete de carmelita. Y ahí Santa Teresa en la noche tiene que mandar un carruaje para que saque a las monjas de Pastrana para liberarlas y que se quede la princesa de Éboli con su convento. Bueno, pues una Santa Teresa que andaba corriendo por todos lados, va a tener un confesor muy joven, bastante, como ella podía ser su abuelita. Y ese confesor va a ser el padre Jerónimo Gracián, que yo admiro muchísimo su vida porque yo le veo un paralelismo brutal con nuestra historia. Jerónimo Gracián, que el nombre religioso era Jerónimo de la Madre de Dios. ¿Quién va a ser este Jerónimo Gracián? Pues miren, va a ser un joven, un chavito, esa es la verdad, que Santa Teresa va a tomar como director espiritual.
y le va a obedecer. Y todo el mundo le decía, pero Madre Teresa, ¿cómo va a obedecer a ese chamaco? Digo, no es la expresión, evidentemente, y menos del siglo de oro. Pero ¿cómo va a obedecer un joven? Es que Jesús me pide que lo obedezca. En el fondo, eso hizo que Santa Teresa no caducara. ¿Qué quiere decir? Si se pone un director de su edad, pues iba a tener los mismos miedos que ella, los mismos achaques que ella. Y se consigue este Jerónimo Gracián, que era un intelectual, el papá trabajaba para el rey y todo este asunto, ¿no? O sea, por aquello del emperador Iturbide, pues hasta aquí hay relación. ¿Qué le pasa al padre Jerónimo Gracián? Pues que salva a Santa Teresa de muchas de las acusaciones, porque era abogado también, la defiende en la Inquisición, y pues era el hijo querido, junto con San Juan de la Cruz, de Santa Teresa. Pues todo el mundo decía, el padre Jerónimo Gracián, pues es el interlocutor de la santa. Pero se nos muere Santa Teresa y al padre Jerónimo Gracián acaba hasta en la cárcel, injustamente, porque de aquella sabían que la vida religiosa tenía cárceles, ahora afortunadamente ya no, pero bueno, termina en la cárcel y luego llega otro padre general de los carmelitas y quiere cambiar la forma de gobierno. Y la forma de gobierno que proponía este nuevo carmelita, según el padre Gracián, no era la original de Santa Teresa. Y entonces, como se atreve a decir esto no es lo de la fundadora, toman la grandiosa idea de expulsarlo. Eso no le pasó al Padre del Mundo, gracias a Dios, pero al padre Jerónimo Gracián lo expulsan los carmelitas descalzos. Y entonces, imagínense ustedes, no habría reforma del Carmelo sin él, pues lo expulsan. Y ya expulsado, como era buen abogado, gana la apelación con el Papa, pero el Papa lo llama y le dice, y esa es la grandeza del padre Gracián, le dice, mira, ganaste, pero te pido un favor, no regreses, porque vas a desunir a los descalzos. Entonces el padre Jerónimo Gracián, que quería tanto a la orden de Santa Teresa, acepta no regresar, aunque tenía el derecho de regresar. ¿Y con quién se va? Con los carmelitas calzados, los que irónicamente habían prohibido a Santa Teresa. Por eso digo que no hay que generalizar, y ahí muere con ellos. Entonces, bueno, ¿por qué la analogía? El Padre del Mundo muere con misioneros del Espíritu Santo, no va en ese sentido. La analogía está en que cuando estás cerca del fundador o de la fundadora, pasan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no eres el fundador, pero eres intérprete del fundador. Por ejemplo, el Padre Edmundo sí le tocó la difícil tarea de decir, y eso está documentado, seguimos a Jesús sacerdote. Y se armó un borlote porque le decían, no, nosotros seguimos la dirección espiritual. A ver, la dirección espiritual, que hoy le llamamos acompañamiento, es una herramienta. Es la misión, pero no es lo que se sigue. Uno no sigue un método. Es como decir que los jesuitas hacen jesuitas por el libro de los ejercicios. No. Entonces, cuando el Padre del Mundo dice algo tan básico como seguimos a Jesús sacerdote, pues es complicado, porque si lo decía el Padre Félix, pues sí, padre, ¿se va entendiendo? Si lo decía Conchita, bueno, Conchita no siempre, pero el Padre, sí, padre. Y al Padre del Mundo, pues es que ya no eres el Padre Félix, pero él sentía la obligación de repetir lo que había oído del Padre Félix, ¿no? Bueno, nada más para que nos demos una idea. Ahora sí ya voy a acabar. Vamos bajando. ¿Seguimos? Ahí está. Bueno, ese es el Padre Jerónimo Gracián. Obviamente, pues es ya de hace muchos siglos, es de la época del siglo de oro español. Un grande actualmente, porque eso nos puede servir como pista. Fíjense qué interesante. Ya los carmelitas descalzos, que yo los admiro mucho, sobre todo a uno que me dio esta información, ya en el definitorio general, que es algo así como su capítulo, ya aprobaron reivindicar su figura. Incluso está ordenada la apertura de su causa de canonización. No se ha hecho porque todavía no se nombra quien la haga, pero hubo un examen y se dijo, pedimos perdón, porque, pues sí, sin él Santa Teresa se habría vuelto loca, y lo dice Santa Teresa, y lo dice, porque ya ven que Santa Teresa era sanamente descarada, y lo digo con todo respeto, ¿no? Descarada en el sentido de que no se andaba con tantos rollos. A mí lo que me gusta de Santa Teresa es que yo me lo imagino, escribía como hablaba. No le pasa lo que a nosotros. Yo cuando escribo un artículo no hablo con la misma naturalidad, y eso no debería de ser. Santa Teresa lo mismo te decía buenos días de que te echaba un tratado de oración con su lenguaje. ¿Seguimos? Bueno, entramos a la tercera y última parte de esta charla. A ver, el Padre del Mundo, que muere en los 70s, hay que sacarlo del congelador o sacarlo, digamos, del nicho y vamos a actualizarlo. Yo identifico que nos deja estos incisos, así como tarea. Ya vamos acabando, porque nadie se me vaya a dormir. Dice, recordar que dentro de la espiritualidad de la cruz, Jesús tiene dos acentos, sacerdote y víctima. Miren, yo sé que ahorita está muy de moda que todos en la familia de la cruz le agregamos adjetivos. Sacerdote y víctima, contemplativo y solidario, profeta, rey. Bueno, ya la gente joven, bueno, más joven de que yo, mi hijo, es que Carlos, yo ya no los entiendo.
O sea, ¿qué Jesús sigan ustedes? Tiene 10 características. A ver, no está malo de decir contemplativo y solidario, pero ya está incluido en sacerdote y víctima. Este es el que le revelan a Concepción Cabrera de Armida. Los demás son adornos. ¿Qué haría yo? Sí, necesitamos un nuevo lenguaje, porque obviamente yo pienso en mis alumnos de prepa, yo les llego diciendo víctima y el que va a acabar siendo víctima soy yo, ¿sí me explico? Literalmente. Entonces, pero no cambiar la palabra, explicar el contexto. O sea, Jesús, sacerdote y víctima, punto. ¿Cómo lo explico hoy? Eso sí. Entonces yo encontré una explicación que es del padre Marcos Salva, que dice, el que se ofrece a sí mismo a favor de otros. Eso es sacerdote y víctima. Pero este misionero del Espíritu Santo conserva el término, nada más que te lo explica. Ah, ya entendí, es el que ofrece su tiempo, el que ofrece sus habilidades y talentos. Pero el Padre del Mundo sí nos recuerda Jesús, sacerdote y víctima, no otras versiones o agregados. Jesús, sacerdote y víctima. Miren, la cosa está muy clara y ustedes de que son, muchos de quienes nos escuchan son religiosas. Se los voy a decir así de fuerte. Las congregaciones que tienen vocaciones han redescubierto el carisma. Las que están muriendo siguen con sus rollos ideológicos de que no llevan a ningún lado. O se redescubre el carisma o desaparecen. Así de sencillo. Y no lo digo yo, lo dice el concilio, pero lo dicen los hechos. Y esto no significa volverse rígidos o recuperar ciertas formas que nada tienen que ver. Cuando hablo del carisma me refiero a la chispa inicial, no los usos y costumbres, que esos son discutibles y ya cada quien sabrá que sí y que no. ¿Sí? Bueno, eso es como un punto que le tocó al Padre del Mundo, Jesús sacerdote. La dirección espiritual, claro, pero es consecuencia del seguimiento de Jesús sacerdote. Esta es otra cosa. La buena formación de religiosos, religiosas y laicos como clave para poder responder a los retos del mundo secularizado. Yo encontré una carta del Padre Edmundo Iturbide dirigida a las hermanas de la Veracruz donde dice, búsquense a unos 10, fórmenlos bien y esos 10 harán lo demás con los otros 100. Eso es lo que necesitamos ahorita. No es cantidad, es calidad, pero el Padre Edmundo peleaba, en el buen sentido, por la buena formación. De hecho, esa frase de la mitad de la santidad es la buena educación, que la atribuyen al Padre Félix, más que el Padre Félix era el Padre Edmundo. O probablemente era entre los dos, pero realmente es cierto. Entonces, urge la buena formación. ¿Por qué? Porque, a ver, tú hoy te presentas, aquí estamos ante un público, digo seguro, un público que ya dio el paso, están aquí, pero, por ejemplo, yo pienso en un salón de clases donde das clases de bioética y te van a preguntar lo del aborto. Claro, nosotros estamos a favor de la vida, eso no hay duda, pero no le puedes contestar porque así es. Ni le puedes decir porque así lo dice tal versículo. No, le tienes que dar toda una explicación antropológica. Entonces, hay quien dice es que el Padre del Mundo era muy exigente a la hora de admitirnos en la congregación. Pues qué bueno. ¿Se va entendiendo? Qué bueno, pues ¿qué esperaban? ¿Por qué? Porque a él le costó esa congregación. Y es que, a ver, por ejemplo, generaciones como la mía, pues llegamos y este auditorio ya está construido. ¿Sí me explico? Yo ya sé que iba yo a tener un micrófono, una mesa, una habitación, un baño. Entonces, pues sí nos puede pasar que demos por hecho todo. Y la gente que le costó, que aquí hay varias directamente implicadas, pues sí tienen razón en exigirnos algo. Entonces creo que ahí ese es otro rescate. ¿Cómo está la formación en la familia de la Cruz, no? Luego, tener visión de futuro y perspectiva de internacionalización. Pues bueno, estoy contento porque pues las misioneras de Jesús de Cerote ya en varios países. Yo ahorita ubico lo que están haciendo en Brasil. Y acá Perú. Entonces, creo que es bueno. Es simplemente seguir porque el Padre del Mundo ya pensaba, hizo fundaciones de los misioneros fuera. Otra cosa, renovar los colegios que viven la herencia pedagógica del Padre del Mundo en sus dos vertientes, es decir, la de la Madre Dolores y la de la Madre Marta. ¿Sí? O sea, son dos vertientes, pero el Padre Edmundo sí nos enseña a renovarlo. Voy a decir algo un poco fuerte, pero estamos releyendo al Padre Edmundo. ¿Para qué les voy a contar algo que ya es pieza de museo? A ver, ahorita, y ya lo he dicho varias veces, la educación católica está en un momento clave. ¿Por qué? Por algo tan sencillo. Antes, en Hispanoamérica, las únicas escuelas privadas que había todas eran católicas. Entonces había dos, todas llenas de alumnos. Pues sí, pero ahorita hay 10,000. Entonces, basta que a una le pongan un arbolito de ecología y todos los exalumnos nuevos se van para allá, porque tiene el arbolito. Y dices, oye, pero nosotros, el libro del Génesis, ¿a qué te suena? La Laudato Si, ¿a qué te suena? Entonces, no estoy en contra de la sana competencia, no digo que solo nosotros seamos la opción, pero sí digo que nos están comiendo el mandado. En todas las ciudades ya. Entonces, o nos ponemos las pilas y nos modernizamos sin perder la esencia, que ese es el chiste, o vamos a ser enterradores. Y el Padre Edmundo, la Madre Marta y la Madre Lolita eran constructores. Entonces, yo creo que aquí sí hay un mensaje desde el cielo de
No digo que no se está haciendo, se nota, pero necesitamos apurarnos. Porque miren, ¿saben cuál es el problema? Que las demás escuelas, muy válidas, con sus otras antropologías, deciden en un mes lo que nosotros decidimos en 6 años. Que si el consejo, que si la sesión ordinaria, que si la sesión extraordinaria. ¿De verdad se imaginan así al Padre del Mundo y a la Madre Marta? O sea, a ver, no estoy diciendo que haya que improvisar, pero ¿qué necesitamos para despertar? Y no lo digo por la familia Cruz, hablo en global. Urge despertar. Si ahorita se está pidiendo la parte ecológica desde nuestra fe, tenemos muchísimo. Si se nos está pidiendo un segundo idioma desde nuestra fe, ¿cuál es la institución que más idiomas sabe en el mundo? La Iglesia Católica. Entonces creo que el Padre del Mundo, pues al construir colegios, nos está recordando, oye, yo cuando los hice, eran picudos, eran de vanguardia y sin dinero. ¿Se va entendiendo? Y ustedes que tienen un poco más, no digo mucho, pero sí más, ¿qué estamos haciendo? Y lo digo por mí también. ¿Cómo son mis proyectos? ¿Sigo repitiendo lo mismo cada año o le cambio, no? Como que va por ahí. Bueno, ya eso es una relectura de lo que yo he ido haciendo. Ya cada quien sabe hasta dónde, ¿no? Bueno, luego, esto, seguir creando sinergia entre ambas congregaciones. Una maravilla ver a las misioneras de Jesús Sacerdote y a las hermanas de la Veracruz. Hay que crear sinergia. ¿Por qué? Pues por lo mismo, si nos están comiendo el mandado, pues hay que empezar a unirnos los que estamos en lo mismo. Unirnos no quiere decir fusión, no, cada uno con su estilo, pero ayudándonos, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita platicaba con una de las madres lo que se ha logrado con los colegios de la Cruz, que desde aquí el Padre del Mundo también nos dice, sigan. ¿Qué son los colegios de la Cruz? Fue un proyecto, a mí me tocó estar en la primera etapa, de que los colegios de la espiritualidad de la Cruz se unieran independientemente de la congregación a la que pertenecen. Y ha sido una maravilla, pero hay que darle continuidad, porque si no se muere el proyecto. Esa sinergia es también el Padre del Mundo. ¿Por qué? El Padre del Mundo consiguió las autorizaciones de todas las congregaciones que están hoy en la familia de la Cruz. Eso es sinergia. No tendrían el récord, porque el Padre Félix se muere y logra dejar encargadas a las hijas del Espíritu Santo con el obispo de San Luis Potosí, a las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo con el de Morelia, y a las oblatas pues con los misioneros porque ni tiempo le dio. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Es el Padre del Mundo el que va a hacer sinergia. Entonces, si el Padre del Mundo se relacionaba con todas las superioras generales, con los laicos, ¿por qué nosotros no? Bueno, seguimos. Y bueno, una foto para que no nos digan que no somos ecológicos. El Padre del Mundo creo que su perro se llama Capi, pero de eso sí no estoy muy seguro. Ahí me corrigen, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí cuando me vienen diciendo que ahora de la iglesia, los animales y el amor a los animales, pues aquí está. ¿Sí? O sea, se los pongo porque esto es de vanguardia. ¿Sí? El Padre del Mundo está en la vanguardia. Ahora sí ya vamos a acabar. Sigo. A ver, aquí viene una propuesta valiente que voy a hacer yo. Esto es entera responsabilidad mía, pero ojalá y se animen. Conclusiones de este espacio. Yo propongo, ahí Dios sabrá si funciona o no, que sería muy interesante hacer una comisión mixta que estudiara la figura del Padre del Mundo. ¿Para qué? Pues para seguir creciendo. ¿A qué le llamo comisión mixta? Pues que haya laicos, religiosas, de las 3 congregaciones, Misión Espíritu Santo, una hermana de la Veracruz, una misionera de Jesús Sacerdote. Eso sería interesante. ¿Por qué? Porque hay mucho que estudiar, entonces no podemos hacerlo solos. Entonces creo que esto puede ser una propuesta. La segunda propuesta que se me ocurre a la luz de todo esto, esta yo creo que ya se está dando, favorecer una mayor participación de los jóvenes a partir de lo que ellos van entendiendo y asimilando sobre la figura de los fundadores. A ver, una misionera de Jesús Sacerdote y una hermana de la Veracruz vive rodeada de gente joven, porque ese es el apostolado principal. Entonces, sí que sería interesante ir viendo entre los alumnos o de los grupos juveniles, a mí me da igual, de donde vengan, pero que vengan, ¿sí? ¿Qué van entendiendo ellos del Padre Edmundo y la Madre Marta? Yo ahorita estoy trabajando en un estudio sobre otra fundadora de la familia de la Cruz, y de plano hicimos un Google Forms y lo vamos a mandar a los alumnos a nivel general, que nos contesten un poquito cómo ven al padre tal o al madre tal. ¿Por qué? Porque al final ellos son los que van a continuar. Entonces sí es muy interesante porque a veces ellos ven cosas que nosotros no vemos y hasta con mayor apertura. Claro, hay que ir guiando porque pues sí, pueden decir alguna barbaridad, pero pues quienes han sido maestras saben que todos tuvimos esas barbaridades y tuvieron paciencia con nosotros. Yo no estaría hablando aquí, miren, yo les platico una anécdota, a mí me iban a expulsar. No de la escuela, sino de, bueno, sí de la escuela, pero por el grupo en el que yo estaba, porque era un retiro y yo pues siempre fui un poco antisistema, ya me he corregido,
Y era de esos retiros que también un mensaje, la gente joven también necesitamos otros tipos de retiros. Este era un retiro de puro cantar, puras dinámicas, y yo soy de los que soy tieso. No me puedo mover. A mí el alele y esas dinámicas muy bonitas, muy lindas, yo no las soporto. Lo digo abiertamente. Entonces yo me metí al baño, porque me daba mucha vergüenza, pero me encantaba estar en el grupo. A mí rezar, ir a ayudar, lo que quieran. Yo podía estar 1 hora en la capilla, pero ya a mí eso de cántanos, yo no podía. Entonces, pues me escapé porque me cansé. Ya era el segundo día y seguíamos con lo mismo y engañé a mi mamá de que ya había acabado. Y me dijo, pero yo conozco a las madres, si no acaban tan rápido, ya acabó. Bueno, pues me llamaron, pues claro, no me encontraban, pues yo me había salido por una apertura que ya la cerraron, me escapé. Y al otro día, lunes, yo era alumno y aparte del grupo me mandaron a llamar y obvio me iban a expulsar, porque aparte, pues es que, y además en ese momento, pero me dijeron, mira, es para expulsarte, pero yo no sé por qué, pero te vamos a dar una oportunidad. Pues menos mal, porque si no, hoy no estaría aquí hablando de eso. No estoy diciendo tampoco que permitan de que la escuela se vuelva un caos. Eso no, tiene que haber un orden, pero orden con sentido común, como lo tuvieron. Seguramente la madre algo vio de rescatable, ¿no? Porque si era, pues, para expulsarme, la verdad. Bueno, por último, ahora sí, tener una visión sacerdotal de la realidad, como lo propone el Padre Edmundo, o sea, aprender a ser puentes desde nuestra propia vocación. Ser sacerdotes es ser puentes. ¿Seguimos, por favor? Bueno, aquí está el Padre Edmundo dando una misa, si no me falla la memoria, es en la antigua Basílica de Guadalupe. Seguimos. Y ya, ahora sí, ya va lo bueno, ahora sí ya voy a terminar, que siempre digo ya voy y ya no estamos pasando. Pero bueno, estos son textos del Padre Edmundo, directamente. Vamos a darle el uso de la voz a él, el protagonista aquí no soy yo. Por cada uno hago un comentario de actualización y listo. Dice el Padre Edmundo, el centro en que debe descansar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma es nuestra misa. O sea, que la misa es un momento de rehabilitación, porque todos traemos pues heridas, cosas ahí. Segundo, dice, también el sacerdote misionero del Espíritu Santo ha concretado su ideal en una fórmula, en una divisa sublime, grandiosa, incomparable, y para no olvidarlo, con letras de fuego lo lleva sobre su pecho, sintetizando con 3 letras color sangre JHS, Jesús, hombre y Salvador, o el Jesús Salvador de los hombres de Conchita. Pues aquí está recordando, pues que él era ante todo sacerdote, ¿no? Y que, pues hoy día que hay crisis también en este sentido, pues el Padre Edmundo puede ser un ejemplo para los sacerdotes. Bueno, es un ejemplo para los sacerdotes. Y luego dice, felices las almas, feliz el sacerdote que vive su misa todos los días de su vida, que saben mantenerse bajo un impulso constante de oblación de sí mismos a Dios. Pues sí, pero esto nos toca a todos, o sea, ¿cómo mantenemos vivo esto? Yo como laico, ustedes como religiosas, ¿cómo mantenemos vivo? O sea, el Padre Edmundo habla de un como reavivar. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos una foto que creo que es aquí en Orizaba o por ahí, que es pues el Padre Edmundo impulsando a los niños, ¿no? A la educación. ¿Seguimos? Estos son otros escritos de él. Dice, la inteligencia y el amor de la cruz debe ser la ciencia eminentemente sacerdotal para mi corazón. Aquí está el ADN de Concepción Cabrera y de Félix de Jesús Ruller, clarísimo. Que no quiere decir amar el dolor, porque luego por eso nadie se quiere meter a la familia Cruz. No es amar el dolor, eso está, yo no sé dónde lo sacaron. Es aceptar el dolor cuando este llega de forma irremediable y resignificarlo, eso sí, y unir nuestro dolor al de Jesús. Luego, como buen misionero, dice, el Espíritu Santo fue quien delineó la adorable fisonomía de Jesús. Y esta es mi frase favorita, dice, el ideal es la llama que ilumina el interior y esclarece el horizonte. Es el faro que debe mantener y mover y volver más y más luminoso, de manera que en los días de tempestad su sola presencia baste para orientarme y hacerme caminar con rectitud. Yo creo que como soy de Veracruz y tenemos el faro de la isla de sacrificio, pues me gustó esto. Puede ser alguna cosa ahí psicológica rara. Lo que trato de decir es que meternos en estas cosas de seguir a Jesús, de la fe y del compromiso social, pues tiene sus dolores de cabeza y tiene sus crisis, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el que llega a la meta y el que no llega? Pues el faro. Saber pedir ayuda, ¿sí? Como el que tenía ahí a quien la asesorara cuando había dudas, porque siempre se ha dicho que el Padre Edmundo aconsejaba a la Madre Marta, pero yo creo que también fue la Madre Marta el Padre Edmundo. Sí, yo también creo eso, y es importante aprender a decirlo. Entonces, primero, ¿cuál era su faro? Sabía a quién consultar.
en sus últimos años también, con la madre Dolores, ¿no? O el padre Félix en su momento, sabía a quién consultar. Yo conozco más, bueno, pues por la parte de la madre Marta, pero la realidad es que sabía a quién consultar. Segundo, tenía claro el ideal. Entonces él sabía cuál era el ideal y aunque pues a todos nos pasa, de repente dices, hoy no tengo ganas de nada o me pasó esto y por qué a mí, y pues yo creo que todos ya hemos pasado por ahí y uno entra en crisis y tal, no perder de vista el faro. A mí eso me ha mantenido ahí a flote. Y luego dice, fíjense esta frase tan chiquita que a veces la pasamos por alto, el exterior revela el interior. A ver, yo cuando empecé a leer mucho a los iniciadores de las obras de la cruz, a mí me llamaba mucho la atención por qué ponían tanto énfasis en el arreglo personal. Yo llegué hasta decir, trata con ellos, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto énfasis? Y al principio admito que a mí me dio conflicto, porque yo decía, entonces, a ver, si no estás bien peinado no vales. Pero claro, esa fue mi reflexión barata, pero ya voy entendiendo. ¿Y saben cuándo lo entendí? Pues los alumnos. Los alumnos sirven. Yo me quedé con esta espinita. Porque el padre Félix era mucho de eso. Y el padre Mundo también. Y las fundadoras, pues casi todas, ¿no? Bueno, pues hubo un día que dieron una plática en el colegio y la persona que llegó argumentando que él era muy austero, que él era muy pobre y tal, que no era pobre ni austero, era un conferencista de primer nivel. Pero llegó todo mal vestido, todo mal hecho. Si fuera una persona en la calle, por supuesto, se la abraza y sí se le recibe. Pero esto era actuación. Entonces yo dije, bueno, esto como pauperismo, o sea, una exageración del desarreglo. Bueno, yo sí lo vi, pero al entrar al grupo, un alumno me dijo, profe, no le importamos al conferencista. ¿Cómo de que no le importas? Vea cómo vino. Interesante. Y ahí entendí toda esta cuestión del exterior y por qué que el exterior revela el interior y tal. Digo, sin exageraciones, ¿no? Pero ya lo entendí. No sé si me explico. O sea, ellos relacionaron, bien así, hecho un fodongo, sí, pero no porque ahora está muy de moda y admitámoslo, incluso en la iglesia, el que rompe las reglas, el que se destructura, ¿no? A ver, cuidado, porque la gente joven tiene un GPS y más joven que yo, ellos perfectamente se dan cuenta si tú estás trayendo una ideología o si de verdad te lo crees. Y voy a contar una anécdota. A mí me tocó conocer una religiosa impecable, impecable, pero me enteré el día que murió. Es de esas cosas que no tendría yo por qué enterarme, pero me enteré. Que todo lo que le veías de impecable era un solo juego de cada cosa. Sí me doy a entender, pero que le dijo una compañera un día, le dijo, pues todas creíamos que hasta malgastabas. Y dijo, es que esa es la verdadera pobreza, que nadie se diera cuenta. Cuando se murió y abrieron el closet, y por cierto es una fundadora, abrieron el closet, sí, y encontraron que había, o sea, todo en perfecto estado porque lo cuidaba, pero había una sola pieza de cada necesidad, pero se veía impecable. ¿Cuál es la verdadera pobreza? La que se ve así toda exagerada de que ni lavarse el pelo, o esta mujer que era una pobreza que pues se enteraron pues porque hubo que abrir el cuarto para, pues ya se había muerto. No sé si me voy a entender, y ahí comprendí un poquito esto de lo de por qué el exterior revela el interior, porque claro, fíjense cómo lo captaron los alumnos, no le importamos. O sea, esto es fuerte. Y otra anécdota última de esto, porque yo ahora ya lo entendí. Sin exceso, repito, o sea, si vas a ir a un retiro, ¿verdad? No vas a ir de traje. Perdón, un retiro con jóvenes a la montaña, no vas a ir de traje, capa y bastón, ¿verdad? Evidentemente no. No me refiero a eso. El mismo Padre Mundo era multifacético y sabía adaptarse, ¿no? Pero sí hay una relación entre el interior y el exterior. Dos anécdotas más y prometo que aquí acaba. Ahora sí, ya va en serio. Miren, una anécdota. Un amigo psicólogo a mí me dijo que la falta de arreglo también puede ser un tema de problemas de autoestima, ¿sí? O que puede ser incluso ya no ganas a la misión. Entonces, eso también tiene un sentido psicológico importante de que hay que ver. Y lo otro, un amigo que trabaja en una escuela religiosa de otro estado me dijo, oye, fíjense, esto suena fuerte porque sé de que hay religiosos presentes, pero es que la cosa es como es. Nos esforzamos muchísimo en la certificación. Ya ven que eso, las certificaciones son cosas que se necesita la ayuda de todos los fundadores de la familia de la Cruz para sobrevivir a eso, ¿no? Bueno, resulta, esta era otra escuela, no de la familia de la Cruz. Menos mal, pero bueno. El punto es que se esforzaron muchísimo y me dice, oye Carlos, ¿tú qué opinas? Nos esforzamos muchísimo, como locos, no dormíamos. Llega el día de la entrega de la acreditación y el hermano, no sé, ya no vamos a decir más, se nos presenta
pero es que ni se peinó, ¿sí? Y es de los que hace alarde de la pobreza. Pero pues no vemos la ayuda a los pobres, ¿no? Y todos nos quedamos así, todos elegantes, todo, y el hermano llega así y dice, yo sentí de que no valoró nuestro trabajo. Segundo strike, porque los alumnos en otra ciudad me habían dicho esto. Vamos comprendiendo. Entonces, aquí hay algo importante. Entonces, a ver, Carlos, el arreglo es lo que cuenta, no, lo que cuenta es el interior, pero sí hay una relación con, a ver, por ejemplo, ¿qué hacía la Madre Teresa de Calcuta cuando levantaba a alguien de la calle? Lo bañaba, era lo primero que hacía. ¿Por qué? Reivindicar su dignidad humana. Se va entendiendo este punto fundamental. Entonces, el Padre Edmundo, por ejemplo, hay anécdotas de que era muy amigo del personal de tránsito en las calles de la Ciudad de México. Entonces, tan pronto se le veía con el arzobispo primado como con personas del día a día. O sea que el que fuera bien plantado no le impedía ser cercano. Bueno, a modo ya de conclusión, déjeme ver si hay otra diapositiva. Creo que sí hay otra. Con esta vamos a terminar, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Yo ya hice la relectura, pero no se queden con mi relectura. Esta es una de las últimas fotos del Padre Edmundo, obviamente ya enfermo, celebrando la misa, y a mí me impactó esta foto. ¿Por qué me impactó? Pues porque es el aniversario de su ordenación sacerdotal, o sea, hasta el final. Entonces, todo lo que dijimos son puntos, pero la síntesis de esto es esta imagen. A mí me parece que ahí está y que esto es un gran mensaje para todos. 3 conclusiones. La primera, es necesario releer la vida del Padre Edmundo Iturbide aprovechando la coyuntura de este año jubilar. No se trata de decir que no tuvo defectos, los tuvo, como ustedes y como yo. Eso queda claro. ¿Por qué? Perfecto solo Dios. Pero hay que entender incluso los defectos. ¿Sí? Tiene esta infancia robada porque no había otro perfil y lo asume. Él se pudo haber lavado las manos, no se lava las manos, sigue adelante. Primer elemento. Segundo elemento, nos manda a renovar lo que él dejó, tanto con la Madre Dolores Echeverría, Misioneras de Jesús Sacerdote, como con la Madre Marta, Hermanas de la Veracruz. Hay que renovar. Toca refresh. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bueno, esa es gran pregunta, pero yo creo que ya se va haciendo camino. No se está empezando desde cero. Y hay que relanzarse, porque dirán, pues es que somos muy pocas, ellos eran menos. O sea, a mí y aparte, habemos laicos dispuestos a participar. Entonces, ahorita hay otra fuerza que está emergiendo ahí. Nada más que, como me dijo una vez una persona, ¿a ti te molestaría una directora de sección que no fuera religiosa, sino laica? Y mi respuesta fue, depende que laica. ¿Sí me doy a entender? Porque luego también, no porque tengas etiqueta de laico, ya eres un laico apropiado para eso. Porque también no está de moda eso, es que soy laico, ajá, ¿y qué? Sí, o sea, lo laico no te da más automático a que ya nos garantizas. ¿Se va entendiendo esta parte? Entonces, ¿cómo renovar? Y lo tercero, esta imagen. Esta imagen donde pues llega hasta la meta después de un camino, como les digo, pariente de Agustín de Iturbide, amigo del que tenía y del que no tenía dinero, cercano a Monseñor Martínez, pero cercano a la gente de a pie. Ayudó a conseguir el terreno donde incluso está su tumba, en el Templo de María Madre de la Iglesia, porque hasta ese terreno, yo digo, hasta el terreno lo consigue él, que se descubrió no hace tanto tiempo ese dato. ¿Sí? Entonces, de pronto dice, pues este hombre se dio hasta el final y le tocó un papel difícil. Sí, en la historia siempre lo hay, o sea, hay veces que te ponen en una posición compleja. Y entonces, claro, pues es complejo. Digo, yo no sé cuántos laicos han invitado a dar una plática, pero si yo fui el primero, yo por ejemplo estoy en una situación compleja. Porque como puede quedar, no sé, a lo mejor hay otro y demás, pero de momento, pues yo estoy cargando un peso ahí complejo. Se va entendiendo el punto, digo, sin comparar, obviamente lo de él era nada que ver. Pues esa sería mi conclusión. Así que una disculpa porque me extendí 35 minutos, totalmente indebido, pero digo, ya sentados hablando de esto, valía la pena. Gracias y por su paciencia. Gracias. Y fuerte aplauso para nuestro invitado, el licenciado Carlos José Díaz Rodríguez. Y estoy seguro que varios de los presentes y las personas que nos acompañan de forma virtual tienen comentarios o preguntas para nuestro invitado. Así que es momento de inundar el chat con sus comentarios o preguntas, y también para las
hermanas que nos acompañan de forma presencial, es momento de sacar sus tabletas, sus celulares para que puedan incorporarse al chat. No, no es cierto. Solamente levanten su mano para poder participar. Y tenemos nuestro primer comentario. Y dice, hola. Ok, bueno, así es. Y bueno, en este caso, de las hermanas que nos acompañan de forma presencial, ¿quién tiene el primer comentario? La primera pregunta, por ahí escuchamos durante la charla, la plática de nuestro invitado, que varios de ustedes estuvieron escuchando atentamente y de una forma muy interesante seguían esta charla. ¿Alguien de las hermanas que nos acompañan de forma presencial tenga una primera pregunta? A ver, ¿quién dice yo? De nuestros participantes que están conectados de forma virtual, seguimos esperando. ¿Alguien por ahí sigue escribiendo en el chat? Bueno, tenemos un comentario. Excelente relectura del Padre Edmundo. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Las hermanas que tenemos aquí de forma presencial. Por ahí me encantó una hermana que toda la charla estuvo sonriente, participando. Y sí, hermana. En este caso usted. Sí, hermana, usted. Sí, usted. Yo la vi que estaba sonriendo, estaba llena de alegría, compartiendo con todos nosotros. ¿Alguna pregunta o comentario que tenga para nuestro invitado? Se documentó usted muy bien, porque, bueno, yo viví con nuestra madre en paz descanse, y parece como que la estaba yo viendo. Como que la estaba yo visualizando en cuanto lo que usted decía. Me gustó mucho porque yo no sé dónde se documentó, pero dije, válgame Dios. Me hizo revivir ¿cómo se dice? Mi juventud, porque era el aspirante, postulante, novicia y después profesa. Todo eso lo viví con ella y ya casi me doy el patatús. Gracias. Gracias, madre. Gracias, madre, por este comentario que comparte con todos nosotros. Y tenemos más comentarios. Excelente charla. Felicidades. Ha sido interesante conocer más a profundidad la vida y obra del fundador de nuestro centro de trabajo y formación. Lo felicito ampliamente por su interés y dedicación. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por mostrar a un Padre del Mundo muy humano y tan real. Tenemos una pregunta. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando supiste que hablarías de Padre Edmundo? Bueno, pues la primera impresión fue un peso. Sí, un peso, no por su historia es fascinante de leer, a mí vaya, se me hace muy ligero, sino el peso porque pues te pones a pensar primero lo que decía la madre, hay que documentarse, y a veces no es fácil porque parte de la documentación está suelta, y es que como el Padre Edmundo fue más allá de las dos congregaciones que fundó, pues sabía que es como un rompecabezas, porque congregaciones que lo tuvieron cerca tenían un punto de vista, las otras uno distinto. Entonces, al final coinciden en lo esencial, un gran sacerdote, pero claro, a unas les tocó más en la parte de los trámites, a otro era su director espiritual, o sea, era una cuestión muy variada. Entonces, lo que yo sentí honestamente, un peso. Pero luego, pues dices tú, bueno, se va haciendo camino, es un primer abordaje y luego habrá otros de que ayudarán a profundizar. Y eso me tranquilizó. Pero sí es una responsabilidad porque aparte, pues hablar del Padre Edmundo, pues es también hablar de Félix de Jesús, de Concepción Cabrera, porque técnicamente es un fruto de ellos dos. Entonces,
Pues sí, o sea, se mezclan varios personajes y al hablar de uno, hablas de todos. Entonces, es importante. Y mantener la unidad, que eso también es fundamental. Por mucho que investigamos, mantener la unidad. Entonces, esas fueron las sensaciones. Ok, tenemos otra pregunta en este momento. Solo preguntarte si conoces de esa foto tan bonita que comentaste bueno, en la mitad de la charla, donde ves a nuestro padre ya un hombre maduro en la fe y ya para terminar su vida. Sí. ¿Y sabes en dónde es esa foto? Pues digo, es una interpretación. Yo siento que es aquí, pero no lo sé realmente en dónde es. No. A mí me dio mucho gusto que te gustara esa foto A ver. porque es con las hermanas misioneras de Jesús Sacerdote en su casa. Sí. Él termina su vida en casa de ellas. Y eso es importante Ajá. porque así se conectan. Gracias. Ok, y tenemos más comentarios de forma virtual. Y bueno, dice, como padres de familia buscamos en el colegio una formación basada en los valores y en el respeto. Felicidades por la ponencia. Y bueno, en este momento agradecemos la participación de Carlos Díaz y pedimos a Madre Maribel Alonso Guzmán a entregar el diploma de participación. Fuerte el aplauso para nuestra directora. Gracias. 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 Es un honor para nosotros. El Instituto Marta Christie en el campus Orizaba te otorga este presente reconocimiento a ti, Carlos José Díaz, por tu destacada participación como ponente en la conferencia Padre Edmundo Iturbide, una nueva perspectiva sobre su vida y obra. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias, madre. Gracias. Muy amable. Gracias. Y para finalizar, los invitamos a seguir la oración. A continuación, escuchemos las palabras de la Madre Carmen Barba, Superiora General de las Misioneras de Jesús Sacerdote. Fuerte el aplauso para recibir a Madre Carmen Barba, Superiora General de las Misioneras de Jesús Sacerdote. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se Sí. escucha, bueno. Sí, muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias al licenciado Carlos Díaz. Yo lo conocía por algunos escritos que he visto de él en el Face, ¿verdad? De varios escritos. Y agradecerle, pues, esta ponencia tan bonita. Es pues para mí, sobre todo, imagino que para también las hermanas de la Veracruz y las hermanas que están conectadas y que pues hemos estudiado la obra, la misión, todo pues toda la teología, todo lo que nuestro Padre dejó desde el inicio en el que se conocieron, tanto la Madre Dolores y la Madre Marta, porque me preguntaban que cuándo había sido el año en el que, o el encuentro, ¿verdad? Que les llaman ellas el encuentro. Y le comentaba yo a una de las madres de la Veracruz, le dije, pues fue el mismo año, en 1932, solo que la Madre Marta era alumna de preparatoria aquí en el Colegio Motolinía, y pues la Madre Dolores era pues la directora, la fundadora del Colegio Motolinía, y ella andaba buscando también quien la apoyara en la fundación de las Misioneras de Jesús Sacerdote. Y es cuando el padre Félix le dice, yo no podré, pero le voy a dar a un misionero del Espíritu Santo para que le ayude.
Y en ese año, en 1932, es cuando él viene a dar un retiro aquí al colegio y la Madre Dolores siente que él es el fundador. Y la Madre Marta, pues siente que su corazón también vibra y es el director espiritual de ellas, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho y sobre todo en esta celebración que estamos haciendo las dos congregaciones, pues es darle a ellos, a nuestros fundadores, especialmente, bueno, al padre Edmundo Iturbide, nuestro padre, que él amaba la unidad, ¿verdad? La unidad es el lema que nos deja a nosotras, el Ut Sint Unum, es el lema, pues, yo pienso que de él, de los fundadores, de la Madre Marta, de la Madre Dolores, y en esta etapa en la que estamos, unirnos es el gran logro de ellos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a la Madre Cristi por organizarnos, ¿verdad? Por organizar estas conferencias. Yo pienso que es un tiempo de gracia para las dos congregaciones y que de aquí en adelante nuestro Padre va a ser conocido, valorado, como decía el licenciado, y que no hay que quedarnos en esto, hay que seguirle dando más. Muchísimas gracias también pues a todos los que se conectaron, a nuestras instituciones, los colegios Motolinía, que fueron fundados por la Madre Dolores Echeverría y pues los colegios de las madres de la Veracruz, que son los colegios Marta Crislev, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, Carlos, y pues ahí te vamos a buscar para darte más material y que nuestro Padre sea puesto en el lugar que merece. Muchísimas gracias. Gracias, Cristi. Carmen Barba, superiora general de las misioneras de Jesús Sacerdote. Gracias, Madre. Para finalizar, los invitamos a seguir la oración por los 100 años de la ordenación sacerdotal y 50 por su nacimiento al cielo de nuestro amado Padre. Edmundo Iturbide, ser tu víctima de amor. Proclama nuestra alma tu grandeza, Señor, porque miraste con amor a nuestro Padre Edmundo Iturbide, misionero del Espíritu Santo, y lo llamaste para ser tu sacerdote. Al festejar los 100 años de su sacerdocio, se alegra nuestro espíritu y todo nuestro ser exulta de gratitud, porque de su fecundidad nos dio vida en la Iglesia. En este jubileo, danos la gracia de ser su gloria y su corona por toda la eternidad. Amén. Agradecemos a todos los participantes a través de Zoom y de manera presencial. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.